Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar la primera conexión a bases de datos externas desde el complemento de Power Query. Para esto vamos a hacer una conexión con un archivo de tipo CSV. Podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Acá en el conjunto obtener y transformar datos podemos encontrar la opción de conexión desde archivos de texto o CSV. Igualmente, si vamos acá a obtener datos y vamos a la opción de un archivo, también encontramos la opción de conexión desde un archivo de texto o CSV. Vamos a ir directamente acá a este comando desde archivos CSV. Nos abre automáticamente el explorador de Windows para que hagamos la búsqueda del archivo correspondiente. Vamos a hacer conexión con esta base de datos y vamos a darle clic en importar. Automáticamente Excel iniciará la carga a través de Power Query de la base de datos. En la parte superior, fíjense que acá nos indica que este es un archivo con extensión CSV delimitado por comas, como lo muestra acá. Fíjense que acá tenemos una de las ventajas que nos ofrece Power Query en cuanto a transformación. Si nosotros abriéramos este archivo directamente en Excel, todos los datos que están en cada uno de los campos o columnas se encontrarían unidos en la primera celda y delimitados por coma. Esto nos exige realizar un proceso a través de las herramientas de Excel para poderlos separar por columnas. En este caso, el complemento de Power Query automáticamente realiza esa acción y separa automáticamente los datos por columnas. La idea de esta previsualización es que nosotros revisemos si hay necesidad de realizar transformaciones en cuanto al tipado o formato de los datos que se encuentran en esta base de datos. Por ejemplo, si en la fecha de vigencia el formato no fuera el correspondiente, tendríamos que hacer esa transformación, o por ejemplo si no quisiéramos este texto en mayúscula sostenida, en dependencia, facultad, tipo de vinculación, género, etcétera, sino que de pronto lo quisiéramos con nombres propios y mayúscula inicial, tendríamos que hacer esa transformación. Si lo hiciéramos en Excel, lo cual podemos realizar, nos tomaría mucho más tiempo, ya que tendríamos que utilizar algunas funciones de texto para poder lograr este objetivo. Mientras que en Power Query este trabajo de transformación sería mucho más sencillo. Como en este caso nosotros podríamos hacer esas transformaciones, entonces en la parte inferior nos da esta opción de transformar datos, lo cual nos permitirá abrir el entorno de Power Query para hacer las transformaciones que les mencioné hace un momento. En el caso de que en esta previsualización de la base de datos podamos observar que no hay necesidad de hacer transformaciones o correcciones en el conjunto de datos, pues podemos cargar directamente la consulta a nuestra hoja de cálculo en Excel. Para eso tenemos acá la opción de carga. Si desplegamos nos da dos opciones que ya las vamos a ver un poquito mejor o más en detalle cuando estemos en el entorno de trabajo de Power Query. Por ahora vamos a ir a transformar datos. Esto nos va a abrir el entorno de trabajo del editor de Power Query, como lo podemos ver acá. Fíjense o recuerden mejor que el entorno de Power Query es totalmente diferente a la hoja o el libro que estamos trabajando en Excel. Ok, una vez se realiza el proceso de transformación, debemos hacer la carga de los datos en la hoja de cálculo para posteriormente hacer todo el proceso de creación de tablas dinámicas, gráficos, dashboard, etcétera, con el conjunto de datos que ya obtenemos acá a través de la conexión. Para eso podemos ir a la parte superior izquierda en cerrar y cargar, y acá vemos las mismas dos opciones. Cerrar y cargar nos va a permitir guardar la consulta directamente en Excel y a la vez nos crea una conexión entre lo que estamos trabajando acá en Power Query y el libro de Excel. Por otra parte, tenemos la opción de cerrar y cargar en donde ya nos muestra otra serie de opciones. La primera es cargar los datos en una tabla, que básicamente es como si nosotros hiciéramos clic en la primera opción de cerrar y cargar.
lo que va a hacer es crear la conexión y mostrarnos la consulta directamente en la hoja de cálculo. Informe de tabla dinámica nos abre ya directamente acá en Excel los campos de tabla dinámica para poder hacer los resúmenes correspondientes. Podemos crear también un gráfico dinámico a partir de la consulta o crear únicamente la conexión, ¿cierto? La conexión simplemente es que se puede almacenar o guardar la conexión entre la consulta y el libro de Excel para poderla utilizar más adelante. Y por último, me permite también agregar los datos a un modelo de datos, ya cuando estemos trabajando de pronto tablas dinámicas o el complemento de Power Pivot. En este caso, vamos a cargarlo simplemente en una tabla y vamos a hacer clic en aceptar. En este momento podemos ver que se realizó la carga de los datos, los agrega directamente en un formato de tabla y en la parte derecha podemos ver que se creó correctamente la conexión. Acá simplemente pues es almacenar o guardar el archivo o el libro de Excel y de esta manera pues se guarda o se almacena tanto la consulta como la conexión. Vamos a crear otro ejemplo. Vamos a ir acá a un libro en blanco. Vamos a partir de un libro en blanco y vamos a crear una nueva conexión. Vamos a ir acá a datos y vamos a conectar desde otro archivo CSV. En este caso vamos a conectar con esta base de datos. Importar. Nuevamente nos va a cargar una previsualización para que nosotros verifiquemos si hay necesidad de hacer algún tipo de transformación como eliminar columnas, de pronto eliminar filas vacías, a modificar el tipado o el formato de los datos en alguna columna específicamente. Y acá nuevamente nos muestra el tipo de archivo que es CSV delimitado por punto y coma. Acá automáticamente el complemento nos separa por campos. Vamos aquí a la opción de transformar datos para que nos genere la consulta en Power Query. Y una vez realizado el proceso de transformación, podemos venir acá a cerrar y cargar. Y vamos a crear, por ejemplo, solamente la conexión. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir crear únicamente la conexión, aceptar. Y fíjense que acá en este caso, pues no me carga la consulta directamente en la hoja de cálculo, sino que me crea acá la conexión, la cual podemos ver acá en la parte lateral derecha. Guardamos el libro y posteriormente pues podemos crear una consulta o trabajar los datos porque tenemos acá la conexión con la consulta creada a partir o a través de Power Query. Para hacer conexiones con libros de Excel es exactamente el mismo procedimiento, ¿cierto? Acá podemos venir a obtener datos de un archivo, acá vemos la opción de un libro de Excel, acá podemos conectar a través de bases de datos estructuradas que se encuentren en archivos de texto o CSV, como lo acabamos de ver hace un momento, o también si tenemos otro libro de Excel en el cual requerimos hacer conexión, ya sea desde un rango o desde una tabla completa, podemos utilizar esta opción que vemos acá desde tabla o rango. Entonces, de esta manera, muy sencilla, podemos hacer conexión con archivos externos y crear tanto como conexión como consultas desde Power Query. Recuerden, por favor, practicar mucho estos pasos que acabamos de ver en el tutorial y nos vemos en un próximo video.